Bueno, esta semana se iba a llevar adelante una sesión del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, para evaluar la derogación de la ley de alquileres, una bandera del gobierno de Mauricio Macri, en realidad del expresidente, ¿no? Porque buena parte de su bloque en su momento fue impulsor de esta ley. De hecho, el autor es un exdiputado de Juntos por el Cambio. Sin embargo, ahora considera que esta ley lo único que hizo fue complicarle la vida a la gente. Claro, en un contexto de alta inflación y en un contexto donde también aumentan los alquileres, es uno de los grandes temas, una de las grandes incógnitas, qué hacer para solucionar el problema del acceso a la vivienda. Ahora, el interrogante es, ¿qué pasa si esta ley de alquileres se deroga? ¿O qué puede llegar a ocurrir? Claro, no somos adivinos, pero seguramente hay algunas pistas. Por eso lo saludamos a Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados. Gervasio, ¿cómo estás? Aquí te saluda Martín Bustamante. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches, tardes. Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué pasa si no tenemos más ley de alquileres? En realidad no es que Habría posibilidad de no tener más ley de alquileres. Vamos a seguir teniendo marco regulatorio de los alquileres de vivienda, pero quizás si la oposición logra el quórum y los votos, Sí. vamos a tener una regulación más favorable al mercado inmobiliario. Y cuando me refiero a más favorable, me refiero simplemente a que va a ser más caro alquilar para los inquilinos y punto, porque lo que están planteando es contratos más cortos, volver a plazos de 2 años. Todos sabemos, un contrato más corto lo que hace es no solo, por supuesto, que nos mudemos más periódicamente, sino que además tengamos que pagarle un montón de dinero a las inmobiliarias cada vez que nos mudamos, y además que el mercado nos puede imponer aumentos sin ningún tipo de regulación cada 24 meses, cuando hoy eso es cada 36 meses. Y lo otro que plantea el proyecto que quiere votar la oposición es aumentos semestrales sin ningún tipo de límite, o sea, sin ningún tipo de índice. A esto me refiero con alquileres más caros, porque en definitiva, Martín, lo que está en discusión acá es simplemente esto, es si los alquileres vuelven a ser manejados, los precios, por el mercado, Sí. y entonces pueden cobrar más caro, o si se siguen manteniendo por un índice el cual el mercado inmobiliario entiende que no pueden tener las ganancias que pretenden. Ellos dicen que ese límite de tope a los precios de alquiler y ese límite en relación a la cantidad de años mínimos en el cual se celebran los contratos, termina siendo un elemento que obtura el aumento de la oferta y que por lo tanto, al reducir eso, se genera un aumento. Por lo tanto, dicen, si derogamos esto, va a aumentar la oferta y va a disminuir el precio. ¿Qué opinás de ese argumento? ¿Vos qué opinas? ¿Te estás riendo? Sí, ¿Por qué? porque la verdad es, ya que estamos en el 9 de julio, más viejo que la escarapela ese argumento, ¿no? La realidad es que el mercado, el único mantra que repite es que el Estado no se meta porque automáticamente se generará la ley del derrame, ¿no? Hay que construir mucho y seguramente nos toque alguna vivienda en algún momento, porque si se construye mucho van a estar baratas. La realidad es que en Argentina se construye muchísimo y es inalcanzable para un trabajador comprar una vivienda en dólares. Y además, la oferta de viviendas en alquileres por la construcción, por supuesto que es más grande que hace 10 años, y sin embargo es carísimo poder alquilar una vivienda también. Lo que en realidad creo que hace el mercado es subestimarnos un poco con ese discurso, con esa teoría de ellos, porque finalmente lo único que les interesa realmente es que el Estado no se meta. Y cuando el Estado no se mete, gobierna el mercado, y cuando gobierna el mercado, las condiciones de vida de los sectores más indefensos, en este caso los inquilinos, son peores. Por lo tanto, yo creo que, en realidad no lo creo yo, hay algunas notas muy puntuales del mercado inmobiliario Sí. que son muy explícitas y que plantean lo que han perdido
de rentabilidad con esta ley. ¿Qué notas? Lo que está en discusión, Y Reporte Inmobiliario, por ejemplo, sacó un informe que comparó la actualización del precio del alquiler por el índice oficial Sí. con respecto a la inflación y cómo sería si hubiese aumentos semestrales o trimestrales. Ay, ¿cómo sería? ¿Sí? Qué Ellos interesante. dicen... Sí. bueno, ellos lo que dicen es que el aumento semestral o trimestral con un interés compuesto haría que no pierdan frente a la inflación, ¿sí? Y por lo tanto ganarían mucha más plata. Bueno, O sea, obviamente ellos que mismos tener el dicen que el precio... alquiler sería mucho más alto en esos reportes. Totalmente, totalmente. Salió una nota en La Nación que el título es, Digo, para los que nos están mirando, que la busquen, Ujú. la van a encontrar muy rápido, es ¿cuánto perdieron los propietarios con la ley de alquileres? Ese es el título de la nota del diario La Nación. Ujú. Y ahí te explica en números cuánto perdieron por el índice. Ojalá todos los inquilinos y las inquilinas de la Argentina pudiesen ver tan claramente lo que está pretendiendo el mercado inmobiliario para la modificación de la ley de alquileres. Porque por supuesto que la situación económica es gravísima, por supuesto que cuesta muchísimo pagar los alquileres, inclusive con una actualización anual, pero de lo que no hay dudas es que esta ley ha sido un límite para las exigencias del mercado inmobiliario en cuanto a la rentabilidad en un momento en el que si estuviese completamente liberado la actualización del precio del alquiler sería obviamente mucho más grave de lo que es y es lo que plantean las notas, ¿no? Vos sabés que hoy escuché algunos ejemplos, algunos casos de personas reguladas bajo la ley de alquileres que están alquilando y que pagan, por ejemplo, por dos ambientes 40.000 pesos por mes, zona norte de la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece muy barato para lo que son hoy, lo que es hoy salir a buscar un nuevo alquiler. Y me da una idea de cómo está funcionando la ley de alquileres. ¿Vos qué balance haces? ¿Cómo funcionó hasta ahora? ¿Hay algún tipo de registro? Yo lo que les digo a todos, no, Registro no hay nada en este país. El alquiler es una actividad que transcurre por fuera del control del Estado. la Secretaría de Comercio, Comercio no mide precios de alquileres, ¿Y el INDEC? el INDEC tampoco, la AFIP no controla el registro de contratos de alquiler. O sea, el alquiler hoy en Argentina, el negocio de la vivienda en Argentina es una actividad paraestatal. por los intereses Del sector económico del desarrollo inmobiliario. Eso por un lado. A mí me parece, Martín, que esto que vos planteás es la clave de lo que está sucediendo. Yo lo que les digo A todos los que tengan contrato de alquiler bajo la ley, es que el único ejercicio que tienen que hacer es entrar a una página web y fijarse cuánto está un alquiler hoy de una vivienda como la suya, en el mismo barrio, la cantidad de ambientes, cuánto están pidiendo para alquilar. Y ahí van a ver cómo durante los 36 meses la ley de alquileres es un freno a los aumentos que pretende el mercado. Pero otra cosita, Martín, te quería decir, porque también lo escucho mucho. Viste que vos decías que en un caso muy puntual que te pasó a vos, te comentaban que el alquiler era muy barato, Sí. porque estaban pagando 40.000 pesos dos ambientes. Sí. No hay alquiler barato. Es verdad. yo creo que los inquilinos, Ahí tenemos que ser muy conscientes de esto. No hay alquiler barato. Hay alquileres que se pueden pagar y llegás a fin de mes y eso no quiere decir que sea barato. Eso quiere decir que por lo menos es un alquiler justo, ¿sí? Pero no barato. Y en otros casos hay alquileres que no te permiten llegar a fin de mes y que están muy por encima del índice de la ley. Pero yo quiero insistir con esto, Martín, porque nos han acostumbrado a creer que el valor del alquiler es el valor de mercado. Y no tiene que ser así. El valor del alquiler tiene que ser un precio que se pueda pagar y que nos permita vivir dignamente. Hay otro fenómeno que me imagino que la sanción de la ley fue a fines o a mediados de 2019, ¿cierto? la sanción definitiva fue durante El gobierno de Alberto Fernández en junio
del 2020, el 30 de junio del 2020, se reglamentó la ley con los votos solo del Frente de Todos. Y te doy un dato, ya que estamos, el 30 de junio de 1943, o sea, el mismo día, pero del 43, Sí. Perón decretó el congelamiento de precios de alquileres en toda la Argentina. Esas casualidades, Sí. un poco de justicia Pero histórica. en estos 4 años, Gervasio, van emergiendo nuevos fenómenos. Me imagino que la regulación necesita ser actualizada. Y además destaco el detalle que vos diste con respecto a su aplicación y el control, porque si no es muy difícil analizar si funciona o no funciona una ley. Si no controla la AFIP, el INDEC, la Secretaría de Comercio, y bueno, ¿viste? Uno dice, qué sé yo, la ley es buena, mala, y es muy difícil evaluarlo. Pero sí emergió un fenómeno nuevo, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de todas las grandes ciudades, que es Airbnb, donde muchos oferentes, muchas personas, incluso, digo, en una economía tan deformada como la nuestra, donde las jubilaciones son tan bajas, alguien que de repente tiene un departamento de más, etcétera, quiere hacer como un ingreso más, sumar un poquito, no mucho. Y estoy claro que ese no es el principal problema, el principal afectado es el inquilino. Pero esa persona tal vez dice, bueno, lo saco del mercado de alquileres regulado bajo la ley y lo alquilo por Airbnb porque voy a ganar más dinero. Y eso, claro, genera un gran problema. De hecho, tengo entendido que hay grandes ciudades que prohibieron directamente esto porque generaba una burbuja, un inconveniente tremendo en el acceso a la vivienda. ¿Vos cómo ves este fenómeno concretamente acá, en la ciudad de Buenos Aires? Sí, Lo que vos planteás es un fenómeno cada vez más grande. Es un fenómeno que venía creciendo ya antes de la pandemia. En la pandemia cae la oferta de alquiler temporario por las plataformas. Claro. Y post pandemia, hay un boom y un crecimiento que todavía no llega a los números pre-pandemia, pero que se recupera de una forma tan veloz que entonces el impacto es muy fuerte, ¿no? Bueno, Nueva York hace muy poquito, Sí. prohibió directamente Airbnb, y es un gran desafío también para los estados cómo hacer eso. Yo lo que creo Qué fuerte. es que yo creo que no hay posibilidad de, no te digo de solucionar, pero de intervenir en regulaciones que garanticen que todos podamos acceder a una vivienda en alquiler, en este caso de manera un poco más digna y justa, si no hay un Estado muy, pero muy activo y un Estado con capacidad de sanción. Si a los Estados se les escurre entre los dedos los incumplimientos del sector y no desarrollan instituciones con capacidad para eso, para que las leyes sean efectivas, Sí. Es muy difícil poder actuar sobre esto. El caso de la ley de alquiler es lo que vos decías recién. ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Hábitat, en plena discusión por la ley de alquileres, cierre la Secretaría de Alquileres que habían conformado en el Ministerio de Hábitat de la Nación? eso es una señal Muy clara al mercado inmobiliario. Miren, nosotros estamos de este lado. Cerramos el único área que existía para pensar políticas del alquiler de vivienda. La Secretaría de Comercio, ¿por qué no dice nada la Secretaría de Comercio de que todos los avisos son en dólares y es ilegal? ¿Vos te imaginás si... ¿te acordás? No sé si te acordás en pandemia que vendían un líquido que decían que te curaba el COVID, que era sumamente tóxico. Sí. No me acuerdo el nombre de ese producto Sí, raro. Que lo publicaron en el Mercado Libre y prohibieron su publicación en el Mercado Libre después. ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Por qué no hacen eso con los avisos? Avisos ilegales. Avisos que dicen alquiler de 1 año, aumento semestral por inflación, por ejemplo. ¿Por qué la Secretaría de Comercio no interviene en eso? ¿Qué diferencia hay entre publicar algo que te hace mal a la salud o publicar, y además todos se ponen de acuerdo para publicar las mismas condiciones ilegales? ¿Qué diferencia hay en el impacto que tiene sobre el acceso a la vivienda y las consecuencias que tiene no tener un lugar digno donde vivir? Que obviamente las consecuencias tienen que ver con la salud, con Gervasio, el trabajo, etcétera.
¿Qué podría hacer el Estado? ¿Prohibir directamente la publicación? Hoy está prohibido publicar en dólares. Por lo tanto, la Secretaría de Comercio y ¿Cómo Defensa del Consumidor. ¿Está prohibido para la Hoy venta está también? prohibido. Para la venta no. Ah, Lo que está prohibido es Para los Contratos de alquileres. alquiler en moneda extranjera. bien. Bien. ¿Sí? La Secretaría de Entonces, Comercio Abre. Es más, yo hice la denuncia en Defensa del Consumidor, ¿eh? sí. ¿Y qué pasó? Elaboré una denuncia y les cuento. Y Interesante. adjunté toda la prueba. Sí. La prueba de que, uno, la página web, Zonaprop, Ujú. había publicado un aviso de alquileres con contratos más cortos de lo que dice la ley y con indexaciones por fuera del índice actual. Mm. Y además adjunté la prueba de que había sido una inmobiliaria en particular. mediación. Mediación. Mediación con un mediación de Defensa del consumidor pone un mediador, yo, por parte de los inquilinos, viene un abogado de las inmobiliarias, de la Ujú. inmobiliaria esa, y un abogado de Zonaprop. ¿Y? y adiviná qué pasó. El mediador de defensa del consumidor no tenía las pruebas que yo había adjuntado. ¿Cómo no tenía las pruebas? No, ¿Y vos tenías Yo las copia tenía. de las pruebas, por lo menos, para ponerlo de vuelta arriba de la mesa? no se puede poner copia. Vos tenés que Cargarle una planilla en la web de defensa del consumidor y la web le pasa al mediador todo lo que vos hiciste. Nah, no se No puede. tenían las pruebas. Digo, ¿cómo no tenés las pruebas? Digo, ¿para qué me las pidieron? ¿Para qué las adjunté? Print de pantalla, bueno, todo eso. ¿Para qué las presenté? No, mira, no me las dieron, por lo tanto acá se cierra la mediación. ¿En serio? ¿Me estás contando en serio? Te lo juro, porque además tengo el número de trámite. Tremendo. Llamé después a defensa del consumidor. Sí. ¿Y? Porque soy insistente. Y sobre todo iluso, y le digo, che, me pasó esto. Claro. Bueno, mirá, tenés que volver a hacer. Hacer la mediación y De todas formas, defensa del consumidor no tiene potestades para en una mediación obligar a que se baje el aviso. Y para, ¿qué quiero decir con esto? sí. Sí, Es no, decime. absolutamente impotente, digamos, defensa del consumidor, según lo que vos estás Es contando. cómplice. Es cómplice. Mm. Porque La ley de defensa del consumidor es muy clara al respecto en cuanto a que tiene que intervenir. en publicaciones ilegales. Mm. Ahora, Entonces, o sea, ese es el oscilamos drama, en una me cosa parece. interesante, Gervasio, entre vos decís una complicidad y al mismo tiempo es un mercado sumamente atomizado. Corregime, porque vos lo conocés bien y tal vez decís, no está tan atomizado, pero a mí me da la sensación que los casos que yo te contaba, que sé que hay muchos, de alguien que tiene un departamento de más y lo ofrece en Airbnb, etcétera, por lo menos en un segmento de la población, no todo el mundo, pero en un segmento de la población existen muchos casos así. Y veo como un Estado muy enflaquecido, muy delgado, con muy pocos inspectores, con muy poca capacidad de intervención para, además, afrontar un mercado tan atomizado, ¿no? ¿Cómo haces para ir propietario por propietario tratando de controlar este tipo de situación? Ya sé, vos me vas a decir, te acabo de dar un ejemplo concreto, pero ¿vos qué decís de esto? no, está bien. Igual a mí me parece Que ahí hay que tener en cuenta algo, y es que muchos de los contratos, te diría la mitad Sí, de los contratos de alquiler, hay un intermediario, que es la inmobiliaria. Sí, por lo tanto uno podría entrar al inmobiliario, La FIP podría entrar a la inmobiliaria y decirle, mostrame todos los contratos de alquiler. ¿no? Que firmaste. sí. ¿Y cómo puede ser entonces? Que tengas todo este patrimonio, pero vos no firmás nunca un contrato de alquiler. Inclusive con la compraventa, porque... Bueno, pero Gervasio, si no están reconocidos, también pueden no mostrártelos. O mostrarte una parte, otra no. Si total eso no está registrado en ningún lado. No, está bien, pero hoy es O sí. obligatorio registrarlo. Contratos de alquiler en la FIP. ¿Y cuántos Hoy es están obligatorio. ¿Y cuántos están registrados? De 3 millones de contratos que hay en Argentina, Sí. en 3 años. Años de vigencia de la ley de alquiler se registraron 140.000. Claro, es un número ínfimo. Nada. Y yo creo que ahí hay. Bueno, son varias cosas las que vos planteás, pero trato de hacer por puntos y resumido. Uno, el mercado está atomizado. Bueno, un poco y un poco. Tenés A un ver. sector del mercado atomizado Ujú. y tenés un
sector del mercado cada vez más concentrado. Ahora, la tendencia en Argentina es ir hacia un mercado cada vez más concentrado, porque cada vez hay más inquilinos y menos propietarios con más propiedades en Argentina. ¿Bien? Por lo tanto, ahí los sectores que acaparan más viviendas logran imponer una práctica en todo el mercado. Me refiero a lo siguiente, un ejemplo muy claro. En un edificio vos tenés una persona que es dueña de 10 departamentos y tenés otra persona que es dueña de 2. La dueña de los 10 departamentos fija condiciones muy restrictivas y además precios muy altos. ¿Qué va a hacer la otra persona que tiene solo 2 departamentos en ese edificio? ¿Pone un alquiler barato porque yo quiero vivir tranquilo, tampoco quiero amasijar a un inquilino? ¿O ve que arriba el precio del alquiler es de 150.000 pesos, él está cobrando 80.000 y dice, yo ahora voy a cobrar 150.000? Sí. Bueno, el mercado concentrado genera condiciones en todo el mercado de alquiler, no importa si es un jubiladito o es una sociedad anónima. Eso en principio. Después, ¿cuántos jubiladitos hay en la Argentina que tienen una vivienda en alquiler? No sé. ¿Quién lo sabe eso? No, no está. Es algo que no está mensurado para nada. ¿Por qué el Estado no sabe? Cuando uno va al INDEC, hay estadísticas de personas que perciben renta, ¿sí? Que son muy pocas en Argentina, Pero, ¿sabés cómo es? Esa evaluación o ese estudio que hace el INDEC pregunta. Si vos decís, claro, vos, Martín, tenés 10 departamentos en alquiler, y te toca a la puerta el INDEC, dice, hola, ¿qué tal? ¿Usted percibe renta? No. El INDEC dice, esta persona no percibe renta. Y claro. Y ya está. Bueno, tema solucionado. Lo que quiero decir es que hay, yo creo que sobre todo después de la dictadura y se profundiza en los 90, un Estado que ha sido vaciado en materia de vivienda para favorecer al sector del mercado inmobiliario, y las consecuencias son estas. Porque antes había un Estado muy fuerte que garantizaba que el negocio del alquiler de vivienda sea también regulado por el Estado. Antes de la dictadura, ¿no? Me refiero a que el Estado decidía cuánto podían aumentar los alquileres, el Estado decretaba que todos los contratos de alquiler se extendían, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hoy se ha vaciado el Estado de una institución que pueda pensar y controlar todo esto, y las consecuencias son estas, que se vota una ley de alquileres y no estamos discutiendo qué rol tuvo el Estado en estos 3 años, sino terminar con la ley. Claro. Sí, se entiende perfecto. En esa situación estamos, y desde las organizaciones inquilinas lo que estamos haciendo, y lo que vamos a seguir haciendo, clarísimo, es pelear para que el Estado siga interviniendo o empiece a intervenir y que la vivienda en alquiler sea un derecho. Te agradecemos muchísimo, como siempre, muy claro y muy interesante todo. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Martín. Chau.